La voz de los condenados. La más terrible sequía que ha sufrido el Corno de África en 60 años se ha llevado la vida de decenas de miles de niños en los últimos meses en Somalia, un país gobernado por corruptos, retrógrados que ni siquiera han permitido la llegada de ayuda alimenticia a los poblados en los que millones de personas se retuercen de hambre. Bueno, repitamos lo afirmado, porque faltaba una frase. Nos hemos creído, repetimos, nos hemos creído que la más terrible sequía que ha sufrido el Cuerno de África en 60 años se ha llevado la vida de decenas de miles de niños en los últimos meses. Y nos hemos creído que la situación es una fatalidad del destino, y nos hemos creído que aportando unos euros en cualquiera de las campañas solidarias para salvar del hambre a esos niños es todo lo que podemos hacer. Y nos hemos creído que nuestros gobernantes, los de los países ricos, los de nuestros países, hacen lo que deben cuando envían aviones cargados de alimentos para que lleguen a sus destinatarios. Nos hemos creído que es inevitable, nos hemos creído que no tenemos la culpa. Y los hemos creído cuando nos decían que los gobiernos islámicos locales no permitían la llegada de la ayuda y que por eso se retrasaban una y otra vez los aviones que salían de nuestros aeropuertos. Eso sí, siempre y cuando las pistas de nuestros aeropuertos quedaran vacías de vuelos charter que nos encaminaban durante el verano a cualquier lugar en el que desconectar del día a día que habíamos vivido durante 11 meses entre intensas jornadas laborales. Pero en realidad la desconexión de nuestra sociedad es permanente, dura 24 horas y 365 días al año. La llaman progreso. Podemos hablar de Sáhara, es una niña de 3 años, bueno, quizá ya era. Estaba en el Hospital de Médicos Sin Fronteras de Bejaley, en el campo de refugiados de Dadaab, en donde hoy se hacina 500.000 de personas. Huyen del hambre para seguir pasando hambre. Su padre era pastor, sus animales murieron. La sequía no permitió que sacara beneficio del campo, porque el campo estaba destinado a cultivos de empresas multinacionales de alimentación que venden sus frutos en los supermercados del primer mundo, impidiendo que ellos puedan sacar provecho de sus tierras. Algo más de 12 millones de personas se encuentran en la misma situación de Sáhara en todo el país. Un país que fue declarado en situación de hambruna por la ONU el pasado 6 de julio. Era la primera vez desde 1990 que se producía una crisis de estas características. Y claro, nos hemos creído que todo el fruto de la guerra que afecta a clanes y tribus, a islamistas moderados y a islamistas radicales es la única causa de lo que está ocurriendo allí desde hace 20 años. Pero existen motivos, razones, claves para comprender por qué está pasando lo que está pasando. Podemos cerrar los ojos, podemos mirar a otro lado, preocuparnos más del índice de la prima de riesgo que del índice del hambre. Podemos preocuparnos de si la bolsa sube o baja y alegrarnos como si nos afectara en algo, de si esos índices suben. Pero en el juego de los mercados de valores no sabemos, por ejemplo, que una bolsa, en la bolsa de Chicago, la ciudad emergente de Estados Unidos, se decide quién va a pasar hambre mañana. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo demencial que a veces me asusta. Allí cotizan, merced al dinero de los grandes fondos de inversión, los productos alimenticios básicos. Por ejemplo, los cereales subieron un 71% tras la caída de los grandes bancos americanos, lo que fue utilizado para abrir un nuevo campo de negocio marcado por las leyes del mercado. Ese nuevo campo era el de los alimentos básicos. Se está creando una burbuja. Los cálculos del Banco Mundial señalan que ese proceso ha condenado al hambre a 50 millones de personas. Efectos colaterales, dice un analista. En 2009, Goldman Sachs ganó 5.000 millones de euros gracias a este negocio.
El mundo entero vive una crisis alimentaria de enormes proporciones. Las normas del Fondo Monetario Internacional y la avaricia de las multinacionales a cuyo servicio se han puesto los gobiernos que intentan controlar Somalia tienen gran culpa de ello. En los últimos 5 años, algunos de esos productos básicos han multiplicado por 10, por 20 sus precios. La agricultura en Somalia ha recibido un enorme tiro de gracia en los últimos 5 años. El Programa Mundial de Alimentos, implantado en 2006 por la ONU, impidió a los campesinos propietarios de los campos obtener un beneficio de sus semillas cuando la ONU empezó a distribuir gratuitamente la ayuda internacional que se recibía y administraba por los gobiernos locales a cambio de que las políticas fueran del agrado de los cuadrantes occidentales. Esto ocurrió justo cuando la agricultura local estaba en la última fase de recuperación que fue abortada por las medidas internacionales. Aquello provocó una enorme pobreza y luego llegó el hambre y la muerte. Por cierto, un informe de la ONU de 2010 culpa a Estados Unidos y no a Somalia de retener la urgente ayuda para la gente que se moría de hambre y que esa ayuda se retenía por intereses económicos y geoestratégicos. A todo ello hay que unir que las mejores tierras fueron entregadas por los gobiernos implicados a las multinacionales. El acaparamiento ha impedido el desarrollo y cultivo de productos básicos, ha destruido las raíces de la subsistencia en Somalia. Un informe elaborado por el Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo señala a esta política como una de las grandes responsables de la actual hambruna. Y que además hay otras causas que han destruido el modo de vida básico de Somalia, que podría vivir de la agricultura y la pesca tradicional, pero la pesca también ha sido destruida. Tras la independencia del país en los años 60, el gobierno se aproximó más a las políticas de la extinta URSS que a las políticas occidentales. Eso provocó que el país se convirtiera en un campo de batalla entre los dos bloques y que las costas de Somalia se convirtieran después en el lugar de paso para los mayores suministros marítimos de petróleo del mundo. Y dominar esas costas significa dominar el mundo, aunque fuera a costa de quienes vivían de esas costas. El paso de petroleros por un lado y la utilización de esos mares por parte de los buques de las multinacionales para sus vertidos tóxicos han destruido el ecosistema en aquellos lugares en el que los pescadores locales practicaban sus sistemas de pesca tradicional. Muchos documentos de organizaciones internacionales, como incluso los de la ONU, pusieron al descubierto que los vertidos tóxicos eran una de las causas de que la pesca haya desaparecido en Somalia. Conciencias libres que pesan cada vez más. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo demencial. Más aún, la pérdida de empleo e ingresos por parte de los poblados que vivían de la pesca ha sido la causa por la que muchos de sus habitantes se dedicaron a la piratería y a abordar violentamente los barcos internacionales que en alta mar aprovechan los frutos de los caladeros que pasan por ser los más ricos del mundo. El dinero que se ha empleado por parte de los países europeos en acabar con la piratería en Somalia y de paso en asegurarse las rutas del petróleo hubiese sido más que suficiente para recuperar la pesca en el país y evitar en parte la crisis alimenticia que está provocando decenas de miles de muertos. Para finalizar, leemos la reflexión de Alberto Eichmann del Africa Foundation. Nuestros problemas claro que son importantes, pero sería necesario relativizarlo. Es curioso los dimes y diretes que hay todos estos días con el rescate, las calificaciones de Moody's, Standard & Poor's. Mientras tanto, en el Cuerno de África y en muchos otros países se desencadena una silenciosa guerra. Los precios de ciertos alimentos se han multiplicado en algunos casos por 25 y multinacionales agroalimentarias hacen el agosto con la especulación de los productos alimenticios. Ya sabemos que en Somalia gobiernan algunos exaltados islamistas y que la corrupción política de estos países es endémica, como si no lo fuera la nuestra. Pero los que están muriendo de hambre hoy no son ni los islamistas, ni los corruptos, ni los políticos. Son personas como tú y yo, a las cuales una combinación de sequía climatológica y de desvergüenza mundial les está poniendo en la picota.